Atentos los mayores, atenta la reciera, que están aquí los cuentos de Enrique Carballeira, están aquí los cuentos de Enrique Carballeira. Cuentos de trazo suelto. Saludos, collacios de los cuentos y les historias. Güey, vamos falavos d'un día muy especial. Aquel estaba siendo un año ya cerioso. Con todo aquello de la pandemia, les coses ya no podían dir peor. Pero el día en antes de los Reis Magos pasó otra cosa todavía más rara. Un rapacín, vestido con ropes muy vielles y en llenes de remiendos, pasara toda la tarde abrazado al edificio de los grandes almacenes Megaxuguete, y eran les tiendas más importantes del continente a la hora de vender xuguetes. Aquel rapaz estaba con los huellos zarraos, muy quieto, y de xemes en cuando oíase como murmuriaba cosas que la gente nun llegaba a entender. Parecía falar col edificio. Pero lo que pasó esa noche todavía fue más extraordinario. El edificio entero cobró vida. Con una gran corona enriba el techo, percorrió les calles y los barrios repartiendo xuguetes, todos los xuguetes que llevaba dentro, entre los niños que más los necesitaban. La gente decía que el rapacín aquel fuera en realidad un paxe de los Reis Magos, un viau pa facer aquel milagro. Foi una noche muy feliz aquella, menos mal que aquel año maldito dexara por fin una bona noticia.